Hola, hola, hola amantes del misterio y las historias que te hacen explotar la cabeza. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un mundo de tramas retorcidas, personajes inesperados y revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Sean bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explorar un territorio que me fascina, los giros argumentales que te dejan completamente descolocado. Esas sorpresas que cambian por completo la perspectiva de una historia y te hacen replantearte todo lo que creías saber. Vamos a viajar a través de películas, libros y series que maestralmente nos engañaron, nos llevaron por un camino y de repente, ¡bam!, nos dejaron con la mandíbula en el suelo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre misterio, thriller y todo lo que te mantenga al borde de tu asiento. Te prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, pues, muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en estos giros inesperados que te volarán la cabeza. Vamos a comenzar con una película que seguramente muchos de ustedes conocen, El sexto sentido. Al principio vemos al Dr. Malcolm Crowe, un psicólogo infantil, tratando de ayudar a un niño llamado Cole Sear, quien afirma poder ver fantasmas. La película está llena de momentos escalofriantes y emotivos, mientras Cole lucha por comprender sus habilidades y el Dr. Crowe intenta encontrar una manera de ayudarlo. Pero el giro final, revela que el Dr. Crowe en realidad es uno de los fantasmas que Cole puede ver. Durante toda la película, ha estado interactuando con el mundo de los vivos sin ser consciente de su propia muerte. Es un giro tan bien construido y tan impactante que redefine por completo toda la experiencia de la película. De repente todas las escenas en las que el Dr. Crowe no interactúa directamente con otros personajes cobran un nuevo significado. Es una verdadera obra maestra del suspense psicológico. Pero profundicemos un poco más en la genialidad de El sexto sentido. Lo que realmente hace que este giro sea tan efectivo es la sutilidad con la que se siembra la duda a lo largo de la película. M. Night Shyamalan, el director y guionista, es un maestro en el arte de la desorientación. Fíjense en cómo otros personajes a menudo ignoran o atraviesan al Dr. Crowe. Al principio asumimos que es simplemente una forma de mostrar el aislamiento y la dedicación del psicólogo a su trabajo, pero en retrospectiva, estas escenas adquieren un significado completamente nuevo. Además, la actuación de Bruce Willis es crucial para el éxito del giro. Interpreta al Dr. Crowe con una vulnerabilidad y una desesperación que nos hacen empatizar con él. Nunca sospechamos que él mismo sea parte del misterio, lo que hace que la revelación final sea aún más impactante. Es una actuación magistral que se beneficia enormemente del giro, pero que también contribuye a su eficacia. Pensemos también en el impacto cultural de El sexto sentido. Este giro argumental no solo sorprendió al público en 1999, sino que también estableció un nuevo estándar para las películas de suspense con giros inesperados. Abrió la puerta a una ola de películas que intentaron replicar su éxito, aunque pocas lograron alcanzar la misma maestría. El sexto sentido demostró que un giro bien ejecutado puede elevar una película de buena a icónica. Y seamos honestos, ¿quién no ha usado la frase "Is he dead people" en algún momento de su vida? Es un testimonio del impacto duradero de esta película en la cultura popular. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de un libro que, si no has leído, te recomiendo encarecidamente, La carretera de Cormac McCarthy. Este libro es una historia postapocalíptica devastadora sobre un padre y su hijo que viajan a través de un paisaje desolado, tratando de sobrevivir. La atmósfera es sombría, la esperanza escasea y la lucha por la supervivencia es constante. No diría que tiene un giro literal, pero la sutil revelación gradual de la verdadera naturaleza del apocalipsis y el destino final del padre, aunque previsible para algunos, golpean con una fuerza emocional brutal. No se trata de un giro impactante como en El sexto sentido, sino de una revelación progresiva que te destroza lentamente el corazón. La belleza y la tristeza de la relación entre el padre y el hijo, en medio de tanta desolación, es lo que realmente te impacta. Pero no nos quedemos solo en la superficie de La carretera. Lo que hace que esta novela sea tan poderosa es su enfoque implacable en la humanidad, incluso en las circunstancias más inhumanas. McCarthy no se detiene en explicaciones detalladas sobre el origen del apocalipsis, en cambio, se centra en la relación entre el padre y el hijo y en su lucha por mantener la bondad en un mundo donde la bondad parece haber desaparecido.
La ausencia de nombres para los personajes principales es también significativa. Se les conoce simplemente como el padre y el hijo, lo que los convierte en figuras arquetípicas que representan la esperanza y el amor en medio de la desesperación. Su viaje es una metáfora de la condición humana y de la capacidad de perseverar incluso cuando todo parece perdido. Además, el estilo de escritura de McCarthy, con su prosa poética y su falta de puntuación convencional, crea una atmósfera opresiva y desoladora que te envuelve por completo. Te sientes como si estuvieras caminando junto al padre y al hijo, sintiendo su frío, su hambre y su miedo. Es una experiencia de lectura visceral y profundamente conmovedora. Y aunque el final de La carretera puede ser predecible para algunos, la forma en que McCarthy lo construye es magistral. La muerte del padre es inevitable, pero la esperanza reside en la posibilidad de que el hijo encuentre un nuevo hogar y una nueva familia. Es un final agridulce que te deja con una sensación de tristeza, pero también de esperanza y de la fuerza del espíritu humano. Sigamos con otra película que te dejará pensando durante días, Memento. Esta película es famosa por su estructura narrativa no lineal. La historia se cuenta al revés, comenzando con el final y avanzando hacia el principio. El protagonista, Leonard Shelby, sufre de amnesia anterógrada, lo que significa que no puede formar nuevos recuerdos. Está buscando al hombre que asesinó a su esposa y utiliza tatuajes, notas y fotografías para recordar pistas y seguir su investigación. Lo genial de Memento es que la desorientación de Leonard se transmite directamente al espectador. Te sientes tan perdido y confundido como él. Y cuando finalmente llegas al principio de la historia, la verdad sobre lo que realmente sucedió es mucho más compleja y perturbadora de lo que jamás hubieras imaginado. La película juega con la memoria, la percepción y la manipulación, y te obliga a cuestionar todo lo que has visto. El giro final, aunque sutil, es devastador y te deja con una sensación de profunda incomodidad. Pero Memento es mucho más que una simple película con una estructura narrativa innovadora. Es una exploración profunda de la naturaleza de la memoria, la identidad y la verdad. Christopher Nolan, el director y guionista, utiliza la amnesia de Leonard como un dispositivo para cuestionar la fiabilidad de nuestros recuerdos y la forma en que construimos nuestra propia narrativa personal. La película nos obliga a preguntarnos si Leonard está realmente buscando al hombre que asesinó a su esposa, o si está creando una fantasía para lidiar con su propia culpa y dolor. Los tatuajes, las notas y las fotografías que utiliza para recordar se convierten en herramientas para construir una realidad que le permita seguir adelante, aunque esa realidad pueda estar basada en mentiras y autoengaños. Además, Memento plantea preguntas importantes sobre la manipulación y la influencia. Leonard es constantemente manipulado por otros personajes, que se aprovechan de su amnesia para sus propios fines. Esto nos hace cuestionar quién tiene el control de la narrativa y quién está realmente diciendo la verdad. El giro final, en el que se revela que Leonard pudo haber matado a su esposa accidentalmente y que ha estado borrando selectivamente sus recuerdos para crear una nueva realidad, es devastador porque nos obliga a enfrentarnos a la posibilidad de que el protagonista no sea el héroe que creíamos que era. Es una conclusión incómoda y perturbadora que te deja pensando en la película mucho después de haberla visto. Cambiando de formato, ahora vamos a una serie que se ha convertido en un clásico moderno, Mr. Robot. Esta serie sigue a Elliot Alderson, un joven ingeniero de seguridad cibernética que sufre de ansiedad social, depresión y alucinaciones. Es reclutado por Mr. Robot, el líder de un grupo de hackers llamado Off Society, para derrocar a la malvada corporación E-Corp. La serie es fascinante por su estilo visual único, su banda sonora electrónica y sus complejas reflexiones sobre la sociedad moderna, la tecnología y la salud mental. Pero el verdadero gancho de Mr. Robot son sus giros argumentales. A lo largo de la serie, la realidad se vuelve cada vez más borrosa y empezamos a cuestionar todo lo que vemos. ¿Es Elliot un narrador confiable? ¿Quién es realmente Mr. Robot? Y la revelación final sobre la verdadera identidad de Mr. Robot es un golpe maestro que te hace replantearte toda la serie. Es una serie que te obliga a prestar atención a cada detalle, porque nada es lo que parece. Pero Mr. Robot va mucho más allá de los simples giros argumentales. Es una crítica mordaz a la sociedad corporativa, a la desigualdad económica y a la alienación moderna. Sam Esmail, el creador de la serie, utiliza la figura de Elliot como un conducto para explorar estos temas, mostrándonos el lado oscuro de la tecnología y la forma en que puede ser utilizada para controlar y manipular a las personas.
La serie también aborda temas importantes como la salud mental, la adicción y el trauma. Elliot lucha constantemente contra sus demonios internos, y su viaje es a la vez doloroso e inspirador. Mr. Robot nos muestra que incluso las personas más rotas y dañadas pueden encontrar esperanza y redención. La revelación de que Mr. Robot es en realidad el padre de Elliot, una figura que ha sido internalizada y proyectada como un alter ego, es un giro impactante que redefine por completo la serie. Nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre Elliot y su motivación. Es un giro que se basa en una comprensión profunda de la psicología humana y de la forma en que el trauma puede afectar la percepción de la realidad. Mr. Robot es una serie que te desafía a pensar críticamente sobre el mundo que te rodea y a cuestionar las verdades establecidas. Es una obra de arte que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Ahora vamos a sumergirnos en el mundo de los videojuegos con BioShock. Este juego es un shooter en primera persona ambientado en la ciudad submarina de Rapture, una utopía fallida que se ha convertido en un infierno distópico. A medida que exploras Rapture, descubres la historia de su caída y te encuentras con personajes memorables y criaturas mutantes. El juego es conocido por su atmósfera inmersiva, su diseño artístico y sus reflexiones sobre la filosofía y la política. Pero el giro argumental que te dejará boquiabierto ocurre cuando descubres que tu personaje, Jack, ha sido manipulado desde el principio. La frase "Would you kindly" se convierte en un gatillo mental que te obliga a obedecer las órdenes de un personaje llamado Atlas. Esta revelación te hace cuestionar tu propia agencia en el juego y te obliga a replantearte todas tus acciones. Es un giro argumental brillante que combina perfectamente la narrativa con la jugabilidad. El giro de BioShock no es solo una sorpresa argumental, es una declaración sobre la naturaleza del control y la libre voluntad en los videojuegos, y por extensión, en la vida real. Durante todo el juego como Jack, el jugador cree que está tomando decisiones y actuando por su propia voluntad. Sin embargo, la revelación de que Jack es un sujeto de control mental programado para obedecer la frase "Would you kindly" desestabiliza completamente esa percepción. Este giro plantea preguntas profundas sobre la agencia del jugador y la ilusión de elección en los videojuegos. ¿Somos realmente libres de elegir nuestras acciones en un juego, o estamos simplemente siguiendo un guión predeterminado? BioShock nos obliga a considerar si nuestras decisiones en los videojuegos son genuinas, o si estamos siendo manipulados por los diseñadores del juego. Además, el giro de BioShock resuena con temas de condicionamiento y control mental que han sido explorados en la literatura y el cine durante décadas. Evoca ideas sobre cómo el lenguaje y la sugestión pueden ser utilizados para manipular el comportamiento humano y cómo la libertad individual puede ser socavada por fuerzas externas. Es un giro argumental que no solo sorprende, sino que también invita a la reflexión sobre nuestra relación con los videojuegos y la forma en que interactuamos con ellos. Volviendo al cine, hablemos de Sospechosos Habituales. Esta película es un thriller criminal que sigue a 5 criminales que se unen para llevar a cabo un robo. Después del robo son interrogados por la policía y uno de ellos, Verbalkind, cuenta la historia de un legendario criminal llamado Kisesoce. La película está llena de suspense, intriga y personajes memorables. Y el giro final es simplemente increíble. Revela que Verbalkind, el narrador aparentemente inofensivo, es en realidad Kisesoce. La forma en que se construye el engaño a lo largo de la película es magistral. Verbal utiliza detalles de su entorno para inventar la historia de Kisesoce, engañando tanto a la policía como al espectador. Es un giro que te obliga a volver a ver la película para apreciar todos los pequeños detalles que lo hacen posible. Pero la genialidad de Sospechosos Habituales reside en la sutileza con la que se construye la ilusión. Verbalkind, interpretado magistralmente por Kevin Spacey, es un personaje aparentemente débil e insignificante, que utiliza su discapacidad física y su personalidad sumisa para pasar desapercibido. Lo subestimamos desde el principio, lo que hace que la revelación final sea aún más impactante. La película juega con nuestras expectativas y prejuicios, haciéndonos creer que Verbal es simplemente un espectador de los acontecimientos, cuando en realidad es el cerebro detrás de todo. Utiliza su capacidad de contar historias para manipular a la policía y a nosotros, los espectadores, creando una narrativa que le permite escapar impune. El giro final es un ejemplo perfecto de cómo un guión inteligente y una dirección hábil pueden crear una experiencia cinematográfica verdaderamente memorable. Te obliga a cuestionar todo lo que has visto y a apreciar la complejidad de los personajes y la trama.
Y para terminar con este viaje de giros inesperados, quiero hablarles de una novela gráfica, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta novela gráfica es una de las obras más influyentes del género. Se ambienta en una realidad alternativa en la que los superhéroes existen y han sido prohibidos por el gobierno. La historia sigue la investigación del asesinato de un antiguo superhéroe y explora temas como el poder, la moralidad y la responsabilidad. Watchmen es una obra compleja y densa, llena de simbolismo y referencias a la cultura pop. Y el giro final es devastador. Revela que uno de los superhéroes, Ozymandias, ha orquestado un ataque terrorista masivo para unir al mundo y evitar una guerra nuclear. La justificación de Ozymandias es que ha sacrificado a millones de personas para salvar a miles de millones. Este giro plantea preguntas morales muy difíciles y te obliga a reflexionar sobre los límites del bien y el mal. No es un giro feliz, pero es un giro que te hace pensar y te desafía como lector. Watchmen no es solo una historia de superhéroes, es una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder, la moralidad y la responsabilidad en un mundo complejo y peligroso. Alan Moore utiliza el género de superhéroes para explorar temas como la justicia, la violencia y la política, creando una obra que trasciende las convenciones del género. El giro final, en el que Ozymandias revela que ha orquestado un ataque terrorista masivo, es un ejemplo perfecto de la complejidad moral de la historia. Nos obliga a cuestionar si el fin justifica los medios y si es aceptable sacrificar a millones de personas para salvar al mundo. La justificación de Ozymandias es que ha actuado por el bien común, pero su decisión plantea preguntas inquietantes sobre quién tiene el derecho de tomar decisiones tan drásticas y cuáles son las consecuencias de utilizar el poder de manera tan absoluta. Watchmen es una obra que te desafía a pensar críticamente sobre el mundo que te rodea y a cuestionar las verdades establecidas. Es una novela gráfica que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por estos giros inesperados que te vuelan la cabeza. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado películas, libros, series y videojuegos que nos han sorprendido con sus tramas retorcidas y sus revelaciones impactantes. Hemos visto cómo los giros argumentales pueden cambiar por completo la perspectiva de una historia y hacernos replantearnos todo lo que creíamos saber. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna nueva historia que los intrigue y los mantenga al borde de su asiento. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es el giro argumental que más los ha impactado? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué historias los han dejado con la boca abierta. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido que los sorprenda y los entretenga. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.